Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto. Las 7 de la tarde en punto, lo logramos, porque nos lo propusimos ayer y hoy lo logramos. Es que ayer fue la locura, técnicamente hablando, ¿sí? Qué bueno que están con nosotros desde esta bella, menos helada que ayer, fría, húmeda, pero siempre excitante y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, jueves 6 de febrero de 2020, en el tomo 133 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Pues ya estamos listos, ya está listo el equipo de Confieso que he leído. Ahora en los controles está Edna Gabriela. Van a ver la manera de la pericia con la que opera esta mujer, igual que como lo hace Juan, que hoy tuvo actividades y compromisos artísticos que cumplir. Es un equipo muy versátil. También está aquí Lupita Martínez, el equipo de Radio Sol, Benjamín, María Luisa, muy contentos porque ya nos están reportando que se escucha en toda la ciudad en la radio. Usted ya puede sintonizar el 106.3 de Radio Sol. Ahí pueden ustedes ya, ¿sí? Y aún va a subir todavía más la potencia el día de mañana. Se va a escuchar todavía mejor, pero ya regresamos. Gracias a todos quienes estaban preocupados por esto. El terapeuta Miguel Rentería, Salvador Gómez, y muchos más que nos estuvieron llamando y preocupados, y todo a lo largo del día, ya estamos de nuevo al aire en el 106.3. Confieso que he leído, pues no salió del aire, como ustedes lo saben, porque estábamos transmitiendo en Facebook, ¿sí? En YouTube, y además, como estaba transmitiendo la radio, pero en una potencia muy baja, de ahí tomábamos la señal a internet, y en la aplicación, que puede usted acceder a la aplicación de Confieso que he leído, ahí se escucha perfectamente la radio, y todas estas semanas se estuvo escuchando muy bien. Entonces hoy ya estamos en vivo en Facebook, estamos en la radio, en su radio receptor, así que quienes nos sintonizan por ahí en su auto, ya pueden ustedes hacerlo de manera tranquila y disfrutar, así como lo hacemos nosotros. Y corra la voz, que Radio Sol ya está al aire en su radio receptor. Pues hoy que volvimos ya al cumplimiento de nuestra promesa de 2020, a las 7 en punto. Empezamos en el tomo 133. Vamos a continuar con el lenguaje olvidado de Erich Fromm. Vamos a tener la sección para la reflexión. Va a estar con nosotros el joven Raúl Villegas Martínez con su cucharada de inteligencia financiera. Pues vamos a ver algunas notas de actualidad, comentar los eventos que están en puerta. Por aquí nos obsequiaron unas cortesías para el 15 de febrero. Un rato más se los vamos a comentar para ver cómo se los vamos a obsequiar. Es para ustedes. Va a estar con nosotros el joven Hermes Díaz Ceniceros. Él es el joven de aquel proyecto llamado Reto Lector. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Él estuvo por acá en octubre, 17 de octubre me parece,
estuvo en el tomo 68 hablándonos de que había sido seleccionado su proyecto, el reto lector, para ser, pues, apoyado financieramente. A partir del 2020, pues ya tiene un mes, ¿sí? En el primer mes, el reto lector era que se leyera una obra de Alejandro Aguilar Seleni, ¿sí? Y en este mes que corre, es leer una obra de la maestra y escritora, poetisa, Laura Delia Quintero. Pues va a estar hoy, al filo de las 8 de la noche, Hermes Díaz Ceniceros, para comentarnos cómo le ha ido en esto del reto lector y que pues amplíe y profundice en la información al respecto. Y de música va a estar la trova mexicana, Mexicanto, Edgar Oceransky, un joven también cantautor ahí de queretano, van a ver, Fernando Delgadillo, van a ver, va a estar muy buena la música y por supuesto la frase del día, ¿sí? Qué bueno que están con nosotros, ¿sí? Iniciamos el tomo 133. Café Tapiazca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. La lectura de la semana. Pues en el lenguaje olvidado, ¿sí? Comentábamos ayer que la lógica en la que se mueve los sueños, pues es diferente a la lógica en la que se mueve la vigilia, ¿sí? Son dos realidades diferentes, pero son realidades. Las dos son realidades, ¿sí? En general, los sueños son aquellas impresiones sensoriales, ¿sí? Que se experimentan durante la fase MOR, así le llaman los psiquiatras, los psicólogos, los psicoterapeutas que han estudiado el tema del sueño. De hecho, en la UNAM existe una clínica del sueño, ¿sí? De tal manera que ahí las personas que tienen ciertos problemas para dormir van ahí a esta clínica de la UNAM, y debe de haber por ahí clínicas particulares también, ¿sí? Y pues buscan la manera de resolver el tema de no poder dormir, ¿no? ¿Sí? Y también estudian el asunto del sueño, ¿sí? Entonces predominan las experiencias visuales, ¿sí? En forma de pictogramas. Es lo que pasa en el sueño, fuera del ya señalado marco espacio-tiempo, que es el estado de vigilia. Entonces todas las reglas en las que nos movemos, estas reglas espaciotemporales en las que nos movemos en la vigilia, se rompen. Hay ruptura en los sueños, de tal manera que en un sueño la persona puede estar interactuando con otra persona que ya falleció, por ejemplo, ¿sí? Son sueños que para algunas personas son muy recurrentes, ¿sí? Puedes estar interactuando con una persona que hace mucho tiempo no ves, e incluso con una persona que no conoces y que en el sueño actúas como si lo conocieras, ¿sí? Se actúa como si se conociera, ¿sí? Entonces se rompe pues la temporalidad. Se rompe también la cuestión espacial. De pronto en una escena se puede estar en un lugar determinado, ¿sí? Y en el mismo instante pasar a un lugar a kilómetros de ese lugar, incluso, ¿sí? Ir hacia espacios y tiempos, ¿sí? Antiguos, del pasado, ¿sí? Entonces puedes vencer
la fuerza de gravedad, ¿sí? Como le pasó en el sueño de Émile Sancler y a mí mismo, de poder volar, ¿sí? Se rompe eso, ¿sí? En el sueño puede uno ir corriendo de Hermosillo a Nogales, ¿sí? Corriendo de Hermosillo a Nogales sin cansarse, ¿sí? Y correr y correr y correr y correr, ¿sí? Y se puede, por ejemplo, llegar al área esa donde termina Santana, sigue la carretera rumbo a Magdalena y hay un valle precioso, que seguramente si usted es aquí de Hermosillo, de Sonora, ya lo ha admirado. Y puede ir usted en el sueño corriendo por ahí, pero de pronto dice, bueno, si está tan bonito el valle, ¿por qué mejor no vuelo? Y lanzarse al valle, ¿sí? Está la carretera en la parte superior, está el valle precioso, ¿sí? Lanzarse al valle y volar, ¿sí? ¿Sí? Eso ocurre en los sueños. Entonces, toda la lógica que se tiene en la vigilia se rompe en los sueños. Es lo que ocurre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo interpretar o cómo comprender, ¿sí? Dice Erich Fromm que en los últimos 200, 300 años, el ser humano empezó a dejar a un lado los sueños, en el sentido de no prestarles absolutamente ninguna atención, después de que las grandes civilizaciones de la antigüedad, los babilonios, los egipcios, los hebreos, los chinos, los hindúes, le dieron una importancia capital a los sueños, ¿sí? En la antigüedad y en Oriente. Después en Occidente, eso se empezó a perder, ¿sí? Y hará unos 200, 300 años, dice Erich Fromm, en el que ya los sueños se ven como una tontería o como algo que, bueno, que ahí ocurre y no tiene nada que ver. Va a ser gracias a los estudios que hace Segismundo Freud, ¿sí? Que empiezan a tener cierta relevancia, de nuevo, pero particularmente para atender a personas con algunas emociones conflictivas, ¿sí? Neurosis, por ejemplo, ¿sí? Freud en su clínica utilizó mucho la comprensión de los sueños, analizar los sueños del paciente, pero era de los pacientes neuróticos, ¿sí? Para ver, ¿sí? Y al momento ahí de traspolar el análisis de los sueños hacia personas sanas, entre comillas, diríamos, ¿sí? El planteamiento de Freud es que los sueños tienen que ver con situaciones infantiles reprimidas, ¿sí? Ese es el planteamiento fundamental de Freud. De tal manera, pues, de que si hay allí elementos de neurosis, pues son de neurosis infantil, ¿sí? Incluso dice Erich Fromm que Freud era una persona profundamente neurótica, y que realmente él se resistía a analizar sus propios sueños, ¿sí? Porque no era posible, pues, que ni tampoco lo hacía con personas sanas, ¿sí? No era posible que una persona, un profesionista, un académico, un médico tan reconocido, ¿sí? Pudiera tener sueños de carácter infantil, de ese carácter, y que fueran neurosis de adulto. No, son cuestiones infantiles. Eso Erich Fromm lo trasciende y dice, no son únicamente cuestiones de deseos reprimidos infantiles, sino también son cuestiones del presente. Por eso en los sueños, con frecuencia, eliminamos lo que nos incomoda, ¿sí? O se afronta, pero lo común es que se elimine lo que nos incomoda. Eso que nos incomoda del sueño, ¿sí? Se deja a un lado, ¿sí? Termina por no verse, es de lo que no se acuerda uno. A menos que haga uno un esfuerzo y actúe, vamos a decirlo así, hasta cierto punto de manera cándida y diga, no, yo quiero saber qué es lo que me incomoda, ¿sí? Y voy a rastrear en mis sueños, y haciendo esfuerzos
Y entrenando la mente, puede uno ir poco a poco penetrando en lo que soñó, sin estar nunca seguro de que realmente se evoca todo lo que se soñó, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, miren, los sueños son imágenes, fundamentalmente, pero la evocación que el ser humano hace de ese sueño, de esas imágenes, es en palabras. Entonces, ¿cómo traducir, ¿sí?, en palabras esas imágenes que en segundos vimos en los sueños, ¿sí? Entonces, esa es una situación que de entrada nos lleva a tener una barrera, ¿no? O una dificultad, más que una barrera. Una dificultad, ¿sí? Tenemos una dificultad para comprender los sueños, ¿sí? El lenguaje en el que está el sueño, pictográfico fundamentalmente, ¿sí?, tiene que ser traducido al lenguaje verbal, verbalizarlo o escribirlo. Y ya desde ahí hay una mediación, ¿sí?, de símbolos, ¿sí?, que en donde seguramente no se puede rescatar, ¿sí? Pone Fromm como ejemplo, dice, si alguien degusta un vino, y dice, ¿qué te pareció? Bueno, muy, muy bueno, me gustó mucho. A ver, ¿qué sientes al probarlo? Y comúnmente, dice, todos tenemos dificultad para expresar ese sentimiento, ¿sí? Pero quizá en un sueño se pueda manifestar en una imagen plenamente esa sensación que no pudimos traducir en palabras, ¿sí? Ese es el punto, ¿sí? Lo mismo dice Edith Fromm, dice, el ser humano, dice, ha avanzado tanto, ¿sí?, que tiene, y conste que él está hablando de 1950, ¿sí?, tiene múltiples palabras, nombres, características para nombrar sus coches. Hay coches de todo tipo, familiares, deportivos, con un nombre de acá, con un nombre de allá, dice, y para un objeto de esa naturaleza podemos utilizar muchos nombres, ¿sí? O sea, somos muy prolijos al describir, ¿sí? Sin embargo, para el sentimiento que conocemos como amor, solamente tenemos una palabra, ¿sí? Y si alguien pregunta, bueno, pero tú amas a X, sí, ¿y qué sientes? Pues mira, y hay dificultad. Hay dificultad para expresarlo con palabras, ¿sí? Pero en el sueño puede manifestarse de una manera plena, tal y como aquella persona lo está sintiendo. Lo mismo, una sensación, por ejemplo, de incertidumbre. ¿Cómo explicar la incertidumbre? ¿Cómo explicar la desazón? ¿Cómo explicar el desasosiego? ¿Sí? El abatimiento. Es muy difícil, ¿sí? Pero si en la noche aquella persona sueña con una ciudad desolada, con casas en ruinas, con calles maltrechas, ¿sí? Bueno, eso es la incertidumbre, eso es el desasosiego. Y en un segundo el sueño lo presenta. Y aquello que no fuimos capaces de verbalizar en la vigilia, nuestro ser, nuestro ser que somos, nuestro ser es capaz de traducirlo en imágenes, pero no en la realidad de la vigilia, sino en la realidad del sueño. Entonces, hay un gran margen de error, ¿sí? Hay un gran margen de error al momento de traducir, ¿sí? El sueño manifiesto, ¿sí?, es diferente al sueño real. El sueño, decía Freud, no es otra cosa que el resultado de la elaboración, o sea, la forma que la misma imprime a sus ideas latentes, ¿sí? A lo que hasta ahora se ha dado el nombre de sueño, lo llamamos texto del sueño o sueño manifiesto. Es decir, no es el sueño en sí. El sueño en sí es de otra lógica y es más profundo. Pero bueno, es el acercamiento que tenemos, el sueño manifiesto. Y lo que buscamos
y, por decirlo así, presumimos detrás del sueño, lo designamos como ideas latentes del sueño. ¿Sí? El sueño manifiesto es el camino real a lo inconsciente, y que el contenido latente, inconsciente del sueño, puede ser comprendido. Ese es un hilo conductor fundamental en la comprensión de los sueños. ¿Sí? Freud creó las categorías de consciente, ¿sí? de inconsciente, la inconsciencia, ¿sí? Y creó las categorías de el yo, el superyo y el ello. ¿Sí? El yo es nuestro ego con lo que funcionamos en esta realidad en la que interactuamos. ¿Sí? Ese es el yo. El superyo está en la frontera entre lo consciente y lo inconsciente. ¿Sí? Pero es algo que somos y que normalmente no manifestamos en nuestra vida diaria. Y el ello, ¿sí? el yo, el superyo y el ello son aquellas situaciones que desde que nacimos o incluso antes de haber nacido, se fueron impregnando en nuestro inconsciente, producto de la educación familiar, producto del impacto de los medios de comunicación, producto de lo que nos dicen o dejan de decir las personas que tienen autoridad, ya sea autoridad familiar o autoridad de otro tipo, y se va generando un ello, ¿sí? Y eso está en el inconsciente. A veces el ser humano no capta por qué hace tal o cual cosa, si jamás la concientizó, pero la está haciendo. Pero la está haciendo porque son elementos que están en el ello o en el superyo, ¿sí? Y que rara vez se manifiestan en el yo. Entonces el sueño es el hilo conductor que lleva la conciencia hacia la inconsciencia. Esa región tan poquísimamente explorada que tenemos. El método básico para la comprensión plena del contenido latente, del contenido inconsciente de los sueños, ¿sí? En el planteamiento de Freud son los siguientes. 1. La asociación libre del soñante, que nos esclarece el contexto de su vida, tanto pasado como presente. 2. Los acontecimientos del día del sueño. ¿Sí? Eso es muy importante. O sea, ¿qué ocurrió ese día? Y 3. La asociación libre de los elementos del sueño, ¿sí? Sin omitir a los afectos explícitos contenidos en el sueño manifiesto, que son de gran importancia. ¿Sí? Entonces, Erich Fromm, discípulo de Freud, conoció a fondo el planteamiento de Freud y abrevó de él, pero algunos elementos no lo convencían. Y en su clínica, porque Fromm atendía pacientes, fue poco a poco trascendiendo algunas cosas. Por ejemplo, el asunto de que el tema de los sueños no era un asunto de situaciones reprimidas de la infancia, también eran del presente. Es un elemento que Erich Fromm aporta a la teoría de los sueños y que vamos a seguirle comentando en estos días. Tomamos nuestro separador y lo colocamos. Ludwig Butler Salón presente en Confieso que he leído. Para la reflexión. En los últimos días
particularmente a raíz de este puente largo del día 3, en conmemoración del día 5, ¿sí? Pues surgió una propuesta de parte del presidente de la República, pues no una propuesta, sino un anuncio de lo que va a ser a partir del próximo año escolar. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que a partir del próximo ciclo escolar se va a eliminar esta práctica de dejar el día de asueto el lunes inmediato anterior al día de la conmemoración. Por ejemplo, ahora la conmemoración era el día 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana de 1917. Sin embargo, el día de asueto fue el día 3, el lunes. Esto no siempre ha sido así. Esto inició en enero de 2006 por un decreto precisamente de Vicente Fox, del presidente Vicente Fox, ya en su último año de gestión, ¿sí? Muy al estilo gringo, ¿sí? Porque en Estados Unidos así es, muy al estilo norteamericano, ¿sí? Entonces, esto ha generado pues una ola de inconformidades, particularmente todo el sector hotelero, el sector de los servicios, dice que van a dejar de percibir muchas ganancias. De hecho, los líderes del ramo empezaron a manejar que en este fin de semana, ¿sí?, en todos los servicios que se prestan del sector turismo, ¿sí?, se derramaron 4,000 millones de pesos en ese puente largo. 4,000 millones de pesos. Y que si el presidente hace lo que está diciendo, eso se va a dejar de percibir. Y bueno, y los periódicos nacionales empezaron a hacer encuestas, están muy divididas las opiniones, ¿sí? Y aquí, pues nosotros le dejamos para la reflexión lo siguiente, ¿sí? ¿Qué prefiere usted? ¿La conmemoración? ¿El día específico de que se trate? ¿O un puente laboral? Es decir, un día en el que no se trabaja, ¿sí? Es decir, que si cae el miércoles, pues va a seguir siendo no laborable el miércoles, de acuerdo a lo que informó López Obrador. Yo creo que ambos sectores que piensan que la conmemoración patriótica es más importante que lo del puente, tienen razón dentro de sus respectivas perspectivas. Cuando Vicente Fox decretó esto, lo hizo pensando no en las conmemoraciones patrióticas, lo hizo pensando en cuestiones laborales y económicas, ¿sí? Y en ese sentido los hoteleros tienen razón, ¿sí? Pero el planteamiento que hace el presidente tiene que ver con rescatar la propia conmemoración, ¿sí? La batalla del 5 de mayo se va a festejar el 5 de mayo. ¿Usted qué piensa? ¿Qué es lo más adecuado en esta ocasión, partiendo de la perspectiva que usted desee? ¿Conservar la fecha para festejar el día patriótico? ¿O que sea un día inhábil laboralmente hablando? Se lo dejamos para la reflexión. Pues tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a disfrutar la primera canción de esta noche, y es con Mexicanto, este grupo. Pues son dos, este es dueto, acompañado con algunos otros músicos, pero son dos personajes. Esta melodía que se llama Lucha es la nueva trova mexicana. Enseguida volvemos.